se plantea mucho el debate a ese nivel. Ujú. Y por eso hay mucha gente que me parece que queda estancada. ¿Y por qué es mejor la derecha que la izquierda? ¿Por qué es mejor que la izquierda que la derecha? Sí, Pero la pregunta tendría que ir a ¿qué está pasando con la gente que dice ser derecha? ¿Cómo procede en el poder la gente que dice ser derecha? ¿Cómo procede en el poder la gente que dice ser de izquierda? sí. Y me parece como tan obvio el punto en común que tienen. Y cuando uno le empieza a decir a alguien que a mí no me parece bien votar, Sí. por lo menos Te no miran bajo. como un loco. Sí, sí, es lo peor. Pero hay que aprender a decirlo. Hay que aprender a Sí, decir, sí, 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 estoy en contra de la democracia Sí, como sí, la sí. conocemos ahora. Y aguantarte la cara y hablar con la persona que menos te esperes que podés convencer. Porque Sí, yo creo sí, que de allá. empieza por ahí. Si tanto poder tuvieras con el voto, no existiría el voto. De allá. Entonces, O sea, una anarquista no era de libre mercado, era Emma Goldman, era bastante izquierda, bastante violenta, decía tipo que si votar cambiara algo sería ilegal, o sea, no estaría permitido. claro, Cosa que es verdad. claro, La función paternalista del Estado lo quieren los dos. claro. O sea, ese punto para mí es el central. Entonces yo digo, Sí. ok, tipo, realmente no hay ningún cambio real en el sistema. Sí, es que ahí está la gran mentira. Muchísimas gracias por aceptar esta charla en este nuevo, por así decirlo, espacio que vamos a abrir acá en Team Tiranos, que es Mates en Ancapia. Así que está muy bueno poder hablar con otro anarquista, ¿no? Cosa que es algo bastante raro. No somos una especie que esté, digamos, en un pico poblacional, por así decirlo. Y de hecho creo que también hay como muchas ideas mezcladas, ¿no? En este entorno Sí. filosófico, si se quiere. Y es bastante difícil por ahí encontrar a alguien que, bueno, más o menos las ideas son parecidas. No me gusta decir que son iguales, pero sí tenemos varios puntos filosóficos en común. Y me parece interesante justamente traerte como invitado a este episodio para hablar un poco sobre qué es el anarquismo y qué es un poco lo que defendemos, ¿no? Con esta filosofía y por qué tanto vos como yo consideramos que es la filosofía más ética, más la mejor filosofía, por así decirlo, en algún punto, según obviamente nuestra propia visión, y un poco explicarle a las personas que quieran ver este episodio qué carajo es el anarquismo, ¿no? Así que bueno. Buenísimo. Bueno, primero, estoy encantado, estoy muy feliz, la verdad. Bueno, me alegro. No va a ser la última, así que tranqui. Muchas gracias por la invitación. No, nada. Y va a estar re lindo. Sí, yo tengo un montón de ganas de charlar de todo esto. Perfecto. Yo me acuerdo que, o sea, hoy venía pensando, Ujú. creo que sos la primera persona que conocí tipo en el mundo real. Que encima es una sorpresa tan grata y que yo no sabía que me iba a llegar. Porque, o sea, yo sé que es un número que va en aumento, la Sí. gente que se está empezando a interesar por estas cosas. Ujú. Pero siempre me choqué un poco el poco nivel de cuestionamiento de todo mi círculo cercano en todos lados. Tipo, yo me iba de la secundaria, llegaba a otro lugar y era lo mismo, ¿viste? Sí. Entonces, bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Es verdad que está viendo como una especie de, no me gusta decirle como despertar, pero sí está viendo más personas que empiezan a darse cuenta que no vivimos en el mejor mundo de los posibles y también como que las cosas también no funcionan, ¿no? Y se empiezan a preguntar por qué. Después vamos a hablar un poco sobre las respuestas que la gente común, por así decirlo, da a esos problemas que no creo que a veces sean las mejores. Pero sí es verdad, digo lo mismo. Yo este canal lo tengo con un primo mío, que él también es anarquista. Hasta conocerte a vos, él y yo éramos las únicas personas que conocía cara a cara que defendieran estas ideas. Y así que haberte conocido a vos fue como, nada, una muy grata sorpresa, como Total. decís. Y también fue un poco gracioso la forma en la que nos conocimos porque creo que había sido en un rodaje Un rodaje. justo el día que había ganado Milei. No sé si te acordás de eso. Me Fue el estás día jodiendo. que ganó Milei las elecciones. Y no me acuerdo, yo estaba hablando con alguien, creo, y vos ya te había visto ahí. Empiezo a decirle algo, no me acuerdo justamente cómo ¿Sabes iba qué? la charla. Yo creo que tengo un poco de recuerdo. Era como que Ok. alguien mencionó algo sobre una marcha. Sí. Y no sé si yo puse cara y vos me preguntaste, ¿a vos no te gusta esto, no? Claro, Y sí, ahí fue algo así. Fue muy gracioso cómo entraste, como Sí. que ya detectaste algo y Sí, me sí, preguntaste. es que es fácil descubrir a personas que opinan ciertas cosas similares porque vos decís tipo, ok, tipo, este dijo, este actuó de esta forma cuando yo dije esto. Claro. Así dije, bueno, ok,
por este lado anda, pero ¿qué sabía yo que ibas a ser anarquista? Porque también podría ser, no sé, liberal o estos personajes Claro. así que hay ahora mucho. Y fue como, ok, bueno. Sí, o antitodo. O antitodo, no sé. Bueno, exacto, igual sí. hay algo ahí, pero Hay algo un ahí, ¿verdad? antitodo de, no sé, de que no me importa nada, Sí, o sí, poner exacto. cara porque Medio sí. tipo nihilismo, así, exacto. Pero no, por eso. Entonces fue bastante interesante y haber descubierto que no soy el único mortal en la Tierra que piensa estas ideas. Así que, ya para empezar un poco más en la charla, ¿por qué sos anarquista vos? Ok. Y, o sea, hace varios años como que, medio que también por mi hermano, Ujú, empecé como que él, no sé, nos levantamos en pandemia, a principio de pandemia, ujú. y él de la nada estaba viendo un video de Milei en la tele. Nunca me había internalizado para nada, no me daba la curiosidad de ver ese tipo de charlas, y de la nada yo estaba viendo un video con mi hermano y empezaba a escuchar cosas que me sacaron de mi zona de confort en cuanto a lo que yo escucho en mi casa, lo que escuchaba en la secundaria, no solo de mis amigos, sino de Claro, todo el cuerpo docente, sí. todo el mundo. Ujú. Y viste que hay mucha gente que, qué sé yo, hablando... vayamos al Milei de hace 5 años Sí. que salía en la tele hablando... El buen Milei. Claro, que hablaba en contra de la política en Sí, general. sí. Bueno, Que era mucho más coherente que el actual, digamos. claro, pero bueno, incluso hablando de ese Milei, viste que pasa mucho que hay mucha gente que vos lo mostrás y se choquea por completo, y a mí nunca me pasó, tipo, ni desde el primer momento que lo escuché, y era como que darme cuenta, ok, hay algo interesante que está diciendo, Claro. y empecé, era como que también me di cuenta que no había tanta opinión que yo tenga que cambiar, era algo que iba más profundo, era algo que iba Claro. a algo que yo ya sabía que era cierto. Ujú. No fue como un proceso de, ok, tengo que como Sí, desconstruir desarmar todas las cosas. ideas que ya tenías para adoptar esta filosofía, Claro. sino que fue como que, bueno, un despertar, si se quiere, por así Es decirlo. que, sí, Ujú, es que sí, sí, encima, sí. es que Milei no era, ni es, creo yo, la persona más elocuente No. de este planeta, No lo es. pero aún así había algo tan simple por Ujú. debajo de todo lo que él trataba de construir. Había como premisas tan simples que a mí me parecían tan obvias, pese a nunca haberlas escuchado. Era como que fue como también una sorpresa muy agradable. Ujú. Si bien, bueno, su apariencia en la tele, la forma en que él se manejaba, qué sé yo. Yo en particular, Nunca te gustó. no sé si no me gustó, pero sí que como que por defecto yo siempre voy a preferir un trato amable con todo el mundo, gente que opine como vos, gente como no, Ujú. pero no puedo evitar reconocer que esa posición y esa forma de ser tan controversial de él también me llegó de alguna forma. Sí, de hecho. Como que capaz sin eso, qué sé yo, que hubiese pasado. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el personaje en sí, cuando tenés ideas tan por ahí, tan alejadas del mainstream, sirve para meterte, digamos, en los medios y hacer más conocidas esas ideas que vos traes. Creo que en ese sentido le sirvió y no lo veo como un error, ¿no? Después vamos a hablar, digamos, del Milei Sí. presidente, ¿no? El Milei político. Pero es verdad que creo que a mí también, lo que es gracioso que a mí me llegaron estas ideas, no tanto por Milei, sino por un historiador español que empecé a escuchar también en pandemia. O sea que creo que a muchos nos pasó que nos llegaron estas ideas en pandemia. Creo que también el hecho de estar encerrado en la casa, de decir, che, media rara esta situación. O sea, en la historia de la humanidad nunca se vivió esto. Y ahora es como, a todos medio como que eso nos llamó un poco la atención. Entonces a mí me llegó el nombre liberalismo por este historiador español, periodista, que se llama Fernando Díaz Villanueva, que él no es ni de onda anarquista, pero sí es liberal, tirando más para el lado liberal clásico. Pero había empezado a escuchar su podcast sobre hechos históricos. Eran, digamos, historia en general, pero empecé a escuchar su serie sobre el comunismo. Y ahí empecé a escuchar el nombre liberalismo, ¿no? Que lo habré escuchado miles de veces en la escuela, en la primaria, en el secundario. Y era siempre bueno, era como una ideología media mala, como que te lo venden así, ¿no? Que es una mierda, básicamente. No te lo dicen así, pero, digamos, el subtexto es que el liberalismo, después del nazismo, es lo peor que le pasó a la humanidad, ¿no? Ay, es tremendo, porque Sí, encima sí, cuanto eso sí. yo más me iba metiendo, más escuchaba eso en todos lados, Sí, y antes sí, ni sí. me había dado cuenta. Que tipo, para la gente común, el liberalismo es como tipo Hitler, Mussolini, eso es liberalismo. Es como...
el agujero del conejo va mucho más profundo que eso. Entonces, bueno, empecé a escuchar a este tipo y empecé a escuchar otros referentes que él nombraba o otras charlas. Y obviamente llegué a Milei. Después llegué por ahí a personajes más tipo tirando a Juan Ramón Rayo. Por ahí tipo, ¿cómo está este chileno Kaiser, Alex Kaiser? Obviamente Agustín Laje. Y medio como que antes de todo eso, mi visión sobre el mundo, sobre la política, sobre todo eso era medio como lo mainstream, ¿no? Que es progresismo tibio ahí, que medio que defendés lo que todos defienden, te interesa poco, ¿no? O sea, habrás escuchado que el comunismo es malo, pero, ¿sabes? Escuchaste que es malo porque no se puede aplicar, no porque moralmente y éticamente está mal, sino que simplemente porque no se puede aplicar, pero si se pudiera aplicar, vos lo defenderías. Es como un poco lo que el mainstream defiende, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ahí medio como que me fui un poco para la derecha, ¿no? Me derechicé, si se quiere. Y después con el tiempo empecé a llegar a otros, digamos, a otros personajes que se empezaban a separar un poco de este discurso de liberalismo, liberalismo derecha o liberalismo es conservadurismo, incluso tipo llegando a discursos más tipo anarquistas, ¿no? Como por ahí son Lecturas Libertarias, a quien le mando un gran saludo, y a Nicolás Moraz también, o incluso, bueno, Terapia Liberal, otros personajes, Miguel Ancho Bastos, el español, personajes que son, a mi entender con el tiempo, mucho más consistentes y que defienden el liberalismo no tanto ya desde una esfera más economicista, sino más filosófica y moral y ética, ¿no? Sí, pero ¿sí? también, claro, en base a eso y como relacionado a lo que hablas, había mucho... A mí también me pasó lo de... Bueno, tuve un par de meses de ver a Milei Sí. y un día... Ni siquiera es que llegué a Moraz de una, es como que abrí los comentarios de un video y había un tipo pegándose con todo el mundo. Pero con todos los liberales, los liberales. Claro, tal cual. Y otra vez me pasó lo mismo, era como que ya estaba como metiéndome y aún así me volvió a pasar de que me volaba la cabeza por completo leer de vuelta algo que no tenía ya nada que ver con incluso lo nuevo que ya venía leyendo. Es verdad. Era como que se pegaba con todos los supuestos liberales. Sí. Y era como que al principio a mí me chocaba un poco, pero me dio mucha curiosidad y tipo me metí a ver los comentarios de ese tipo en videos y llegué ahí de a poquito y de la nada llegué a Moraz. Claro. Y me terminé dando cuenta lo rápido que me pegó el hecho de darme cuenta, claro, todo lo otro estaba sumamente metido en esta misma dinámica política, como que no era algo que salía, no era algo que planteaba nada diferente, era como ponerle nombre a algo que se trata de plantear como opuesto o como algo más justo y está simplemente metido en un limbo en el que no sos tan diferente a la persona de izquierda que defiende a un político de izquierda. Completamente de acuerdo. Es casi como una especie de disidencia controlada en algún punto, como de, tipo... Yo creo que un poco todo vuelve al tema de la pandemia, de que, en este momento en donde la gente empieza a cuestionar, digamos, sí, está bien que el Estado tenga el poder de encerrarte en tu casa por 6 meses, ¿no? Un poco, creo que incluso la gente que no es ni de cerca anarquista se empezó a dar cuenta de eso y dijeron tipo, che, acá hay algo medio raro, ¿no? Como que todo bien, pero que nos encierren por 6 meses en nuestras casas. Sí, es verdad raro, que ¿no? hubo algo de eso que obligó a la gente. Tal cual, sí. O sea, si bien en Argentina es verdad que estamos en una crisis económica galopante desde hace décadas. Eso es como que siempre. Yo tengo la teoría de que en realidad desde el inicio propio de la República Argentina fue así. Y que no es como dice Milei, como dicen otros, que no, que empezó con Perón o que empezó con Irigoyen. No, para mí desde el momento que éramos un virreinato ya el problema de base estaba. Eso para otro episodio. Pero el punto voy a que justamente creo yo que esta despertar un poco de la gente, decir, che, está medio raro, hizo que mucha gente empezara a pensar, che, por ahí hay que cambiar completamente, digamos, por ahí el Estado no funciona tan bien como dice que funciona. Entonces, obviamente la política lo que va a buscar ahí es, digamos, un discurso político que siga en la lógica estatal, que siga en la lógica estatista, pero que se presente como algo distinto, ¿no? Entonces, ahí surgieron, estos personajes de derecha, la nueva derecha, que tanto le gusta hablar al AGE, con una mezcla un poco así de...
con discurso liberal, pero obviamente con políticas derechistas, al fin y al cabo. O sea, no hay una gran diferencia entre lo que está haciendo Milei de lo que hizo por ahí, digamos, otros gobiernos de derecha. Sí. En el punto, digamos, muy abajo, ¿no? Sí, en el fondo, o sea, lo que cambia es qué es lo que vos querés que el político de turno defienda y qué es lo que no querés que defienda. O sea, pero Exacto. el problema, esto me parece importantísimo. Se plantea mucho el debate a ese nivel. Ujú. Y por eso hay mucha gente que me parece que queda estancada. ¿Y por qué es mejor la derecha que la izquierda? ¿Por qué es mejor que la izquierda que la derecha? Sí. Pero la pregunta tendría que ir a ¿qué está pasando con la gente que dice ser derecha? ¿Cómo procede en el poder la gente que dice ser derecha? ¿Cómo procede en el poder la gente que dice ser de izquierda? Sí. Y me parece como tan obvio el punto en común que tienen. Es como que... A ver. Perdón, y agrego un comentario. Hola, ¿cómo anda el público? La people. Muy bien. O gente que dice ser liberal y es extremadamente de derecha, rozando... Igual, sí, sí. lo- El nazismo directamente, O casi, sea, el con fascismo. Claro. todo Sí, sí, la, sí. la ola de mileístas saltó un montón de gente a decir que es liberal y en realidad Bueno, es Yo conserva. creo que eso es cual. lo que sufre constantemente el liberalismo. Es como que cuesta 2 segundos de un famoso que salte a decir el liberalismo es esto para que todo el mundo que pueda aprovechar linkee el liberalismo con lo que peor está funcionando en el momento. Hoy será Milei, que bueno, Sí, encima tal cual. para colmo él tiene un pasado que se contradice con lo que él mismo es ahora, Desde entonces ya, es como de complicado. Claro, es como que si el Milei de hace 5 años lo mirara al de ahora sería como... Sí. Es verdad que hay información un poco, digamos, sombría sobre realmente cuál era el plan, digamos, de ese Milei original. Si ¿Sabés qué? verdaderamente Sí. era esto o en realidad se fue corrompiendo. Está Yo- Giacomini, hay otros sí, personajes que sí. denuncian un poco eso. Yo llegué a pensar lo mismo, pero terminé concluyendo en que no vale la pena buscar ir, No, es verdad, estoy de acuerdo. investigar todo el caminito, porque al final lo que termina importando son las ideas. Y Desde él, ya. sea que se corrompió o que siempre estuvo en esa, no importa. Como Desde que ya. yo agradezco al universo que me haya llegado gracias a él, Sí, pero tal cual. bueno. Sí, chao. yo creo que lo único que agradezco, y un poco también es la visión de mi primo y los que un poco estamos en esta misma línea, es agradecemos a Milei por habernos presentado esto y por haber puesto un poco en, digamos, en voz pública, digamos, estas ideas del liberalismo, del anarquismo, pero más allá de eso, creo que está bien esto de separarse y decir, che, tipo, Milei a mí no me representa, Milei no es liberal, no es menos anarquista, pero es como que, digamos, eso me parece que es importante trazar la línea ahí. Y Total. un poco, para aclarar un poco, digamos, esto, ¿qué es para vos el anarquismo? El anarquismo yo lo pienso como una forma, por ahora como en su mayoría filosófica, de concebir la sociedad que se basa en un principio fundamental de igualdad de derecho ante el otro. Ujú. Y me gusta que sea algo tan simple, es como, ok, porque después los derechos se pueden debatir, también siempre está el debate de qué es un derecho, es algo inventado por el hombre, qué es la moral, es algo inventado por el hombre, y ahí es como horas y horas y horas. Pero con cualquier persona de izquierda o derecha vos te podés poner de acuerdo, ok, vamos a defender la vida, vamos a defender la libertad, la propiedad capaz es más difícil, pero para mí, bueno, vamos a defender la propiedad, que Ujú. incluso si la dejamos en duda, entonces a partir de ahí no hay chance de que no tengan que terminar de acuerdo en que lo que es superior por default es el anarquismo. Sí. Porque el anarquismo es esta concepción de si yo tengo igualdad de derechos que vos, Ujú. en ningún momento podemos diseñar ningún tipo de orden social que implique que vos de alguna forma empezás a tener más poder que yo. Ujú. Porque eso es lo que me parece que siempre pasa por alguna cuestión de tendencia humana y cuando no te diste cuenta ya hay un grupo de personas que es más poderoso que vos y después, bueno, también está el debate de es una sociedad que se puede hacer, puede existir pero de una forma más voluntaria, Ujú. pero yo de todas formas creo que lo valioso del anarquismo es que si justamente estamos de acuerdo en que hay que respetar el derecho de la propiedad, el derecho a la vida, o sea, qué mejor forma de eso que Hacerlo voluntariamente. en algún hacerlo punto, ¿no? o sea, obvio, también, obvio, pero es como que no nos damos cuenta que parece algo tan simple, pero a la vez todo el sistema en el que vivimos contradice
pero violentamente y constantemente esos dos derechos fundamentales. Y la gente, todo el tiempo, todo el mundo habla del derecho a la vida. O sea, Sí, no explícitamente el derecho a la vida, pero es como que habla creyéndose dueña de la mejor moral y es Eso como es verdad. que todo el mundo está súper convencido, pero ok, es como si de alguna forma estamos hablando a partir de los mismos valores. Entonces, ¿por qué no llegamos a las mismas conclusiones? sí, eso Me es marea verdad. un poco, no Sí, entiendo. sí, sí. Eso creo que también es algo que a mí me pasa cuando veo y digo, che, tipo. O sea, esta cosa que uno defiende. O sea, cuando vos te pones a hablar con alguien a profundidad sobre los valores del anarquismo, la gente los entiende en algún punto. Después yo creo que hay un tema de que, bueno, eso, de que uno se tiene que replantear un montón de cosas, tiene que digerir las ideas que acaba de recibir. Pero en gran parte vos decís, tipo, la gente no parecería haber una gran barrera intelectual de por qué no son anarquistas. Yo creo que también una de las máximas que defiende el anarquismo es que el Estado es una institución ilegítima, inmoral y antiética, y que justamente es, digamos, la fuente, la gran fuente de los males que vivimos en la actualidad. Entonces, eso también es un punto muy importante, ¿no? Que creo que es lo que a la gente más le cuesta digerir, ¿no? O sea, cuando vos le decís tipo, hay que acabar con el Estado, la gente ya te mira con cara como si fueses un loco o un terrorista, ¿no? Entonces, son como que- las únicas dos opciones que son. Es que O ambas. Ujú. sí, hay como algo que falla ahí en lo Ujú. intelectual que me parece, me asombra y me sigue asombrando después de años de seguir apasionándome por esta búsqueda filosófica y me sigue choqueando porque la gente parece estar como más despierta que nunca en muchos aspectos Ujú. y sin embargo la política y el momento de hablar del Estado y de qué es lo que vota cada uno, la gente es como que pone en modo robot Sí. y no entiendo, es como... Sí, cuando uno le empieza a decir a alguien que a mí no me parece bien votar, Sí. por lo menos Te no miran bajo... como un loco. Sí, sí, es lo peor, pero hay que aprender a decirlo, hay que aprender a Sí, decir, sí, 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 estoy en contra de la democracia Sí, como sí, la sí. conocemos ahora, y aguantarte la cara y hablar con la persona que menos te esperes que puedes convencer, porque Sí, yo creo sí, que ya. empieza por ahí. Pero bueno, obviamente, cada uno de estos mini temas que vamos sacando podemos empezar a profundizar un Ya, montón. obvio, obvio, obvio. Pero sí, como tratando de abarcar lo más general posible. Sí, o sea, es básicamente eso. Si hablamos de lo que ya hablamos del derecho de la vida, del Claro, tal derecho a cual. la propiedad, el Estado lo viola en cuestión mensual. O sea, cada vez que te está Sí. sacando impuestos, hay una violación fundamental de ese derecho. Desde ya. Pero bueno, es La como gente que, lo acepta. pero es como que no puedes llegar al punto de debatir con la gente ese punto. Es como, Ujú. porque si la gente quiere debatir cuáles son los derechos fundamentales y a ver si estamos de acuerdo, ok, sería una discusión interesante, pero es como que Es verdad. la gente huye mentalmente a siquiera llegar ahí. Es Sí, como, sí, sí, no sí. sé cómo ocurre, no sé qué pensás vos, porque Yo- también es algo que me vengo planteando para Sí. saber cómo charlar. Sí, sí, y sí. que la gente no se espante. Yo creo que un poco lo que pasa es que hay mucha vagancia intelectual. Eso, tipo, 100%. Creo, pero en general, con todo, ¿no? Como que la gente recibe lo que escuchó una vez y acepta eso como una realidad absoluta en todas las partes de su vida casi, ¿entendés? O sea, la gente no suele buscar una segunda visión, digamos, a un problema que tiene muchas veces. Eso es algo que la gente no hace. Son poca la gente que hace eso. Tipo, muchas veces la gente va, tipo, por la vida, básicamente, no sé, tienen un problema médico. Nada que ver con esto, pero digo, muchas veces la gente tiene un problema médico, va a un médico, el médico le dice, no sé, tenés que amputarte la pierna y no van a otro médico a escuchar una segunda visión. Hay gente que sí. Digo, como que esta vagancia intelectual me parece que se ve en todos los aspectos, pero yo creo que en el aspecto más social, más político, social se quiere, está esta vagancia intelectual sumado a esta mentalidad de grupo, ¿no? Como, ok, tipo, mentalidad media de, ok, todos defienden esto y no voy a ser yo la oveja negra que va a defender todo lo contrario, ¿no? No voy a ser Total. yo la oveja negra que a todos apunten con el dedo, ¿no? Por eso creo que un poco somos... Por eso creo que también hay tantos personajes por ahí en el anarquismo, ¿no? Que son personajes que no les importa ser apuntados por el dedo. De hecho, a veces quieren ser apuntados con el dedo, ¿no? Claro. Entonces, hay un poco ahí también de eso de que somos bichos raros. Y creo yo que la cuestión es un poco la lucha. Es mostrar que estas ideas no son nada, digamos, del otro mundo y que no son, digamos, cosas tan... justamente,
lo terrible no son estas ideas. Lo terrible es lo que están defendiendo la gente común. Sí, o sea, lo poco aceptadas que son estas ideas. Sí, exacto. O sea, eso, digamos, lo terrible. Pero sí, yo creo que gran parte de esta resistencia a aceptar, digamos, o a escuchar siquiera las ideas del anarquismo, son justamente por esa razón, de esta cuestión de vagancia intelectual mezclado con un sesgo de confirmación, Sí, digamos, puede ser lo que decís. Y como que colectivista. termino también dando cuenta que muchas veces termino concluyendo en que hay mucho del miedo. O sea, por esto También. la aceptación social es algo que por la personalidad de cada uno cambia mucho, pero hay gente que realmente, qué sé yo, lo necesita, y es eso mezclado a no me tengo que replantear algo que por ahora no me hace falta, Tal cual, exacto. porque como está tan establecido Sí. quién es el que es superior en Exacto, cuestión sí, de ya. números, Sí. en cuanto a la opinión de lo que esto significa, es como que no me importa, no me lo voy a cuestionar si mi posición social no corre peligro Exacto, ya. aún. Exacto, sí. El día Bueno, que- pero también hay algo muy gracioso que me ha pasado varias veces. Que cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, digo, bueno, no hay que votar, no hay que hacer tal cosa, el Estado no tiene legitimidad. Muchas veces la gente me corta ahí, asustadas. Como si lo estuvieran escuchando, ¿no? Como dicen, no puedes decir estas cosas en la calle. Y yo digo, ok, tipo, es como muy raro, ¿no? Porque vos defendés que el Estado es bueno, lindo, todo y te da cosas, pero vos en algún punto, en tu inconsciente, sos consciente que, digamos, si el Estado en algún momento estas ideas se volviesen bastante masivas, lo preocuparía el Estado. Y trataría de luchar contra esto, ¿no? De forma probablemente violenta. Entonces digo, hay como, está la noción de que el Estado es violento por naturaleza, que es una de las máximas del anarquismo, ¿no? Digamos, Sí, ¿por qué estamos en contra del Estado? Porque el Estado no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque justamente está basado en la imposición de la violencia. sí. O sea, esa es la naturaleza del Estado. Y yo siempre digo, tipo, ¿por qué a mí me interesa la historia sobre, digamos, otros aspectos sociales del anarquismo, ¿no? Porque creo que cuando vos te pones a estudiar la historia y empezás a estudiar la historia de los estados, porque en algún punto, digamos, lo que a vos te enseñan en el colegio es la historia del Estado, ¿no? No te enseñan la historia de la lavandera de la esquina, ¿no? Te enseñan la historia del Estado. Vos te vas dando cuenta que, claro, cómo fue creándose este sistema, que conocemos ahora como Estado, desde la época, digamos, del Neolítico. Y ahí vos te vas dando cuenta, claro, de una tribu que se imponía a la otra por fuerza para sacarle, digamos, el 50% de lo que esa tribu tenía, no hay mucha diferencia en términos reales de lo que hace el Estado ahora. Lo que cambió fue la forma en la que se ejercía esa violencia y el discurso, digamos, que protege justamente a la tribu que le roba a la otra parte, a la otra Sí, tribu. el Estado está cada vez más rodeado de todo un aura que ellos se tratan de construir Desde como ya. cada vez más linda, amistosa. Tal Antes cual. tenías al rey que te amenazaba y ahora es tipo... como que tenés que llegar hasta no quiero pagar impuestos para que la cosa Claro, se tal ponga cual. un poco peligrosa o Sí. violenta. Porque si no, antes de llegar a eso te das cuenta como que el Estado siempre trata de Tal cual. como que parecer... Buenito. O sea, ¿por qué no votarías a un gobierno que quiera ayudar a los Exacto. pobres y a los... Sí, sí, sí. es como... Y es más, es como que... y arma todos estos discursos que son como, no, bueno, el Estado somos todos, ¿no? O, tipo, ellos son tus representantes, ¿no? Como que todos estos mensajes que parecen decir, claro, soy yo, ¿no? O sea, yo me autogobierno. Vienen a decir todas esas cosas que no era el discurso que se usaba en la Edad Media para legitimar al poder, no era el discurso que se usaba en el Neolítico. Lo que yo digo siempre es, lo que pasa en el Neolítico era lo más honesto de todo. Era un tipo que venía con un garrote, te rompía la cabeza y te sacaba, digamos, si vos no le querías dar el 50% de tus cultivos, te rompía la cabeza y te los robaba directamente. Con el tiempo, esa es una forma de poder muy blanda. O sea, es dura a la hora de ejercerse, pero es muy blanda para ser sostenida a lo largo del tiempo. O sea, al tipo que le estás rompiendo la cabeza, Tiene mucha más motivación para... exacto, sublevarse. para vengarse, ¿no? Y sabe muy claramente que vos sos el enemigo, ¿no? Digamos, que vos le estás robando. Entonces, el poder, a lo largo del tiempo, tiene que ir adaptándose. Entonces, tiene que ir adaptando distintos tipos de discursos. Un discurso es el discurso de, bueno, ok, tipo, tu Dios me dice que vos me tenés que dar el 50% de lo que vos haces, que es básicamente todas las culturas y religiones antiguas, desde los egipcios hasta los griegos, hasta incluso en alguna parte el cristianismo medieval, que era tipo, el rey venía abajo de Dios y después venían todo el resto de los siervos. Entonces,
ese discurso de, ok, tipo, incluso desde el lado religioso, la manipulación religiosa funcionaba, ok, hasta que eso se quebró en algún punto, ¿no? Digamos, con el tema de la ciencia, con el tema del surgimiento del liberalismo en 1700, eso produjo justamente que mucha gente empezara a decir, che, tipo, esta forma de gobierno, esta forma de Estado que teníamos, esta forma de Estado antigua, no va más. Ahí lo que pasó es que hubo un cambio entre, ok, tipo, ahora ya no son, digamos, los reyes, que su legitimidad estaba puesta simplemente por la religión y básicamente también por la fuerza, porque el rey era el más fuerte. Digamos, había algo real. Yo siempre digo, tipo, la monarquía lo que tiene es que es mucho más honesta que la democracia. Eso es lo único positivo que tiene la monarquía. Porque la monarquía te dice, yo soy rey porque soy rey. Y de hecho, es más, tipo, me voy a comportar como que no soy igual a vos. En cambio, la democracia se hace ver como que somos dos tipos iguales, ¿no? Cuando claramente no lo son. Pero el rey, digamos, siempre va con una corona, vestido de joyas. Incluso en la actualidad las monarquías vos las ves que son así, digamos, no viven en una casita con el resto de la plebe. Sí. Viven en un castillo, tienen ciertos beneficios, privilegios, que incluso la gente lo defiende en muchos casos. Pero yo digo, tipo... Es muy claro que no son como el común de la gente, que están en un puesto más arriba. Es verdad, y ahora es verdad. Ahora lo que pasa tiene sentido que es mucho más amigable para la persona Ujú. que no está acostumbrada a cuestionarse esas cosas. De todas formas, a mí me sigue pasando, qué sé yo, estoy sentado en mi casa viendo un debate y es tipo, cada vez lo disimulan menos. Es como que siento que estamos entrando en un punto en el que el político casi que ya por fiaca de la vida se está olvidando de disimular, como que ya cada vez se la dan menos de intelectuales, cada vez los debates caen a un nivel más... Y es como que Eso es verdad. cada vez los ves más como son. Eso por lo menos me pasa a mí, no sé. Sí, sí. Para mí eso es algo positivo. Es Igual. positivo. O sea, yo prefiero que se vean totalmente. como Yo lo digo son. como algo positivo, pero a la Claro. vez me frustra estar en Sí, mi sí, casa, ya. ver esa aberración en la tele Sí. y Sí, que la sí. gente esté así. Sí, sí, sí. Escuchando- Bueno, y lo peor es que yo creo que la gente igual también es un poco el sesgo de confirmación, ¿no? Ya vinieron creyendo durante años, estudiando en la escuela. Escuelas, no importa si son privadas o públicas, yo digo siempre la educación es Sí, pública. el plan es público. Claro, exacto. El plan que te baja el Ministerio de Educación. Vos para tener una escuela tenés que aceptar lo que te dice el Estado para poder abrir tu escuela. Yo si mañana quiero abrir una escuela, no la voy a poder abrir, ¿entendés? O sea, tengo que aceptar las reglas que me pone el Estado, que me impone el Estado, para poder, digamos, tener una institución educativa. Y también tengo que dar lo que me dice el Estado que tengo que dar. Así que no importa si es privado o pública. Lo único que cambia entre público y privado es que yendo a una escuela pública, yendo a una escuela privada, pagas el doble. Pues estás pagando la pública y la privada. Claro. Eso es la única diferencia. Y que ves la mano que la paga en realidad. Eso es lo único. Porque la gente piensa que es gratuito, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema, ¿no? Pero lo que yo digo es... Pero la gente realmente Sí, la gente... piensa que es gratuito. Sí, yo creo que... Gente de mi edad es como que Sí. tenés que charlar. Después, obviamente, es como que terminan cayendo en esas, pero al principio lo dicen Claro, como sí, si sí. cayera del cielo. Bueno, es que un poco yo creo que lo que pasa es... Ok, todos estamos pagando impuestos. A todos nos pegan con un garrote en la cabeza. Entonces, no me molesta tanto que me peguen con un garrote. Es un poco pasa eso. Ese es un poco el mensaje que hay atrás. O sea, Ujú. ok, a mí no me molesta tanto que me pongan una bota en la cara si al resto le ponen una bota en la cara. Entonces, todos somos el Estado. Sí, es tal como- cual, exacto, sí, sí, es como bueno, estamos en la misma. El problema es cuando alguien no quiere que le pongan una bota en la cara o no le pone una bota en la cara, que es lo que pasa un poco con la monarquía. O sea, vos ves que el rey, digamos, tiene tipo chofer, tiene castillo, tiene todo y vos decís, che, tipo, no está igual que yo. En cambio, cuando vos ves al político vestido de Nike, vestido con una camperita uniclo, dices, ah, claro, es igual que yo, viaja en clase turista, es igual que yo, ¿entendés? Entonces como que hay una cuestión ahí de, vive al lado de mi casa, es como yo, ¿entendés? Entonces, te lo comes más. Viaja en subte, chicos. Viaja en subte, tipo, no, es impresionante, es un ser humano más, ¿entendés? como yo, lo voy es a como votar. yo, exacto, es como yo. Y la gente se come eso, ¿no? Se come ese discurso. Y creo que ha funcionado bastante bien la democracia en venderse a sí misma, en decir, che, tipo, todos nos elegimos entre todos, ¿no? Y ahora creo yo que en la época en la que vivimos, criticar la democracia es como, digamos, creo que viene ser un violinista y después criticar la democracia, ¿no? Esas son como las peores cosas que puedes hacer. Porque es como que la democracia es el dios, el dios de este siglo. La democracia es todo. Y de hecho,
la justificación democrática, con la justificación democrática podés invadir países si querés, ¿no? Porque no son países democráticos, ¿no? Entonces Irak lo podemos invadir porque no es democrático, vamos a imponer la democracia y vamos a traerle la libertad. Un poco lo que hacía Napoleón, digamos, o sea, Napoleón también invadió toda Europa justamente diciendo vamos a llevar la revolución francesa, los ideales de la revolución, libertad, igualdad, obviamente... Napoleón hizo todo lo contrario, eso como para sorpresa de nadie, digamos. Pero viste, o sea, claro, pasa desde siempre. Es terrible. por eso, entonces yo digo, cuando vos estudias la historia y te das cuenta que, digamos, la política, los políticos, reyes, duques, emperadores, presidentes, siempre actuaron de la misma forma, desde la Roma antigua, vos decís, che, tipo, o sea, no hay algo nuevo ahora. Simplemente que ahora es verdad, tipo, en 1830 había golpes de estado sangrientos, por ahí mataban a 3 personas en la Cámara de Diputados acuchilladas. Claro, bueno, se bajaron un poco los humos, pero, digamos, la naturaleza abajo es la misma que lo que te digo, desde que estaba en el Neolítico, de que te rompían la cabeza con un palo. Actualmente, un poco es esa también la idea. Sí. O sea, la naturaleza del Estado no cambia. No. O sea, cambia, digamos, el barniz que le ponen, ¿no? Eso sí, te cambia el discurso. En un momento lo justificamos por la fuerza directamente, que era más honesto. Después lo justificamos con Dios. Después lo justificamos con, bueno, la república, esto, lo otro. La seguridad, el buen tirano. Y ahora lo justificamos, bueno, con la democracia, ¿no? Ahora, este Estado, el de los reyes no era legítimo. Pero este Estado sí es legítimo porque todos nos elegimos entre todos, ¿no? Y la pregunta que yo siempre hago, que nunca nadie me la respondió, ni siquiera gente que estudió Derecho. Entonces, nadie te la responde porque evidentemente nadie la piensa responder, es ¿por qué es más moral que la mayoría decida sobre la minoría que la minoría decida sobre la mayoría? O que cada uno decida sobre sí mismo. Sí, eso es lo que yo siempre respondo. Digo, lo más moral es eso. A mí pero me encantan digo, esas preguntas porque son tan simples. Sí. Eso es algo que me gusta mucho. Es como que hay algo simple que está en la base de todo esto. ¿sí? Y eso es lo que tenemos que usar a favor para sacar este tipo de preguntas y charlas. En cuanto a lo de la democracia, ponele que un poco se puede entender. Yo estuve ahí siendo más chico. Sí. Es linda, suena linda sí, la democracia. esto de que si la mayoría lo vota debe ser más justo. Claro. Pero la pregunta es, si vas a respetar los derechos de todos, ¿qué hay que votar? ¿Qué hay que votar? Sí, tal cual, es verdad. O sea, ¿por qué no? La pregunta que haría es, vos intentá imaginar una sociedad en el espacio que quieras sin votar nada. Porque en el momento que estás votando estás decidiendo una nueva disputa de poder sobre algo. Desde ya. O sea, me parece que no hay otra forma de votación. Entonces, si tenés un grupo de gente y encima, 10 personas. Sí. Hay 6 personas que quieren matar a las otras 4. Es siempre así de sencillo plantearlo. Siempre así de sencillo plantearlo. Sí. Ya está, se tendría que anular la votación. No hay lugar a la votación. 100%. Y ese es el fundamento, me parece fundamental, es lo fundamental de cómo funciona la democracia. O sea, Sí, estoy de acuerdo. Y también hay un anarquista que a mí me gusta mucho, que es Lysander Spooner, seguramente lo escuchaste. Spooner justamente lo que dice es, la base es la siguiente, o sea, no es legítima porque nadie dio su consentimiento para que funcione de esa forma. O sea, es como, ok, tipo, vos naciste en Argentina, en la República Argentina, vivimos en democracia, digamos, una república democrática, pero nadie dio su consentimiento cuando naciste, de que, che, yo quiero que la forma de gobierno sea la democracia representativa. No. Y muchos me dirán, bueno, pero eso ya fue instaurado hace varios años. El punto es, ok, está bien, que supongamos en el caso verdadero de que hace 200 años 30 personas que fueron los padres fundadores de Argentina se reunieron y dijeron, bueno, el sistema de gobierno de este país va a ser la democracia representativa, y hayan firmado ellos, digamos, ese acuerdo, los únicos que vincularían a esa forma de gobierno serían a los que lo firmaron. O sea, esas 30 personas que firmaron ese documento. No por eso toda la gente que vivía en este territorio estaba, digamos, subyugada a ese acuerdo. O sea, no buscaron el consentimiento de todas esas personas que habitaban el territorio. Ellos, de forma autoritaria, al igual que lo hizo el rey de España, se declararon los representantes del pueblo argentino y firmaron ese acuerdo. Pero, digamos, nadie los eligió.
fue directamente de forma autoritaria, digamos, de la misma forma que un rey. O sea, la naturaleza del Estado siempre es la misma. Entonces, el punto que el que voy es, no solamente que esa gente no dio, probablemente no haya dado el consentimiento explícito de vivir en una democracia representativa, sino que las personas de hoy en día tampoco lo dieron. O sea, lo más absurdo para mí es pensar esta idea de, ok, bueno, vos no podés firmar un contrato en nombre de un tercero sin que esa persona te dé, digamos, su beneplácito. O sea, vos no podés firmar un contrato en nombre de tus hijos de 5 generaciones que van a venir. Por alguna razón, la democracia representativa sí funciona de esa forma. Por alguna razón que nadie te la puede explicar muy bien. Entonces, la cuestión es, ok, si para ningún contrato puedes hacer eso, ¿por qué este contrato sí funciona de esa forma? Digamos, nadie lo firmó, nadie nunca lo vio el contrato social, digamos, ¿dónde carajo está? ¿Dónde carajo está? Porque incluso si hubiese un contrato social, yo podría rescindir de él. Podría, digamos, decir, ok, no quiero más formar parte de este contrato social. Pero tampoco está esa posibilidad. Entonces, cuando te pones a debatir sobre la democracia en estos términos, lo que le haces ver a la otra persona es, ok, sí, verdaderamente, digamos, es una imposición. Vos se te fue impuesto este sistema de gobierno. Vos no lo elegiste. Después, claro, en el colegio, en eso te van diciendo que esto es lo que está bien, que es el mejor sistema de todos y que, bueno, lo tenés que aceptar. Pero no es una aceptación, digamos, voluntaria. Pero, Y tampoco es voluntario por el hecho de que te están engañando. O sea, es como, digamos, si a vos te estafan, evidentemente ahí hay algo que está mal. Digamos, vos podés decir, che, vos lo que me dijiste que era, no era. Te puedo, digamos, denunciar, te puedo, digamos, llevar a juicio, te puedo, digamos, podés defenderte frente a esa mentira. O sea, el Estado hace lo mismo. Te miente, te estafa, diciéndote que, digamos, es un acuerdo voluntario y todo eso, pero no es ni acuerdo ni tampoco es voluntario. totalmente. Sí, sí. Hay un tema con... Ya me acuerdo que incluso antes de empezar a meterme más en todo esto, siempre me llamaba mucha atención. Mate. Sí, señor. Ahí está. Sí, antes Siempre de que te metieras con me esto. llamaba mucho la atención el día de la votación. Cómo se transformaba la sociedad, cómo la sociedad salía a la calle se sintiendo, hoy voy a cambiar el país y después Claro. es lo más cerca en 4 años que estás Sí, no. Bueno, a interactuar con un político. tal sí. cual. O sea, a mí me causa gracia que, tipo, vos necesitas para un problema, digamos, tranqui tuyo, no sé, un problema de herencia o lo que sea, necesitas reunirte con abogados, conocer al abogado, esta firma, la otra, hablar con 30.000 personas, pero para elegir a la persona que va a decir, digamos, la educación de tus hijos, la política exterior de tu país, la geopolítica, la economía, todo, con un mágico papel que metes en una urna mágica una vez cada 4 años, nada, ya está. Eso es, digamos, todo lo que vos tenés que conocer. Bueno, después está el debate de qué tan poderoso es realmente tu voto. Que incluso, bueno, ponele que ya acordamos cosa que es verdad. Claro. O sea, digamos, tu voto está dividido en 40 millones de personas que serían las que irían a votar. Que gracias a Dios cada vez la gente vota menos, por lo menos en las últimas elecciones, digamos, hubo como un 30% creo que no fue a votar, Ajá. una cosa así que para mí eso es muy, muy Está hermoso. buenísimo. Sí. O sea, es verdad que también después te dicen, che, pero igual, aunque no vayan a votar, no importa, digamos, si un 50% de personas no va a votar, ese otro 50% de personas que sí va a votar van a ser las que van a decidir, digamos, el futuro del país y bla, bla, bla. Y es verdad. Pero eso beneficia... Después está también el debate de qué tanto de verdadero tiene eso de que están verdaderamente eligiendo el futuro. Sí, de hecho. Como que yo cada vez estoy más convencido de que si tanto poder tuvieras con el voto, no existiría el voto. De allá. Entonces, O sea, una anarquista, no era de libre mercado, era Emma Goldman, era bastante izquierda, bastante violenta, decía tipo que si votar cambiara algo sería ilegal. O sea, no estaría permitido. Claro, Cosa que es verdad. claro, o sea, y lo ves en las elecciones. Algo que yo siempre debatí justamente con muchos liberales que decían, no, viene Milei ahora, va a cambiar el mundo, ¿no? Mañana llegamos a Ancapia. Y yo decía, no, mirá, Milei al principio defendía un montón de cosas que sí verdaderamente eran bastante, digamos, liberales e incluso por ahí alguna que otra cosa media anarquista, de la educación, de esto, lo otro. Digo, pero fíjate una cosa, tipo, por 2 razones pasó esto. Cada vez que se iba acercando más a la fecha de la votación final, todos esos discursos más liberales, más realmente llegando al anarquismo, se fueron diluyendo. Tipo, ¿por qué? Por 2 razones. Uno, porque para entrar
al juego, tenés que aceptar las reglas del juego, ¿no? Entonces, yo siempre digo, tipo, si vos agarrás desde Milei hasta Bregman, hay ciertos puntos en los cuales todos van a estar de acuerdo. Y que son los puntos Total. centrales, que son los puntos que hacen al Estado. O sea, el Estado nunca va a ser atacado por una votación, ¿entendés? O sea, eso nunca va a pasar. Es que sabes que siento ese punto que une desde los votantes de Bregman hasta los votantes de Milei, Ujú. responden a lo que esa gente cree que defiende en cuanto a valores, Desde ya. pero lo más probable es que esos valores también sean comunes a nosotros. Sí. Entonces el problema está, hay como algo ahí en el medio, Sí, sí, sí. ese pasaje desde los valores que la gran mayoría de la humanidad tiene por el simple hecho de ser humanos, y en el siguiente nivel, bueno, mi posición política. Es Sí, como eso que es hay verdad. algo ahí que falla Sí, sí, sí. en ese sí. pasaje. Sí. Y creo que ahí es donde... Bueno, yo creo que hay algo de tribalismo, el hecho de, ok, formo parte de esta tribu y no de la otra, creo que hay algo de eso, pero a su vez, que va un poco de la mano lo que vos decís, creo que eso que une tanto a Milei como a Bregman es qué es lo que el Estado debe hacer. O sea, tanto Milei como Bregman, más allá de lo que por ahí en un momento dijo Milei, están de acuerdo que el Estado tiene que brindar seguridad, defensa, todo, educación, más allá de lo que Milei en un momento dijo, y, ¿cómo se llama? Y ser en menor o mayor medida un Estado benefactor. Ujú. Es Milei que quiere un Estado benefactor chico, Bregman dice que quiere un Estado benefactor soviético, ¿no? Pero la función paternalista del Estado lo quieren los dos. Claro. O sea, ese punto para mí es el central. Entonces yo digo, Sí. ok, tipo, entonces realmente no hay ningún cambio real en el sistema. sí, es que ahí está la gran mentira. La mentira que se basa en que si no existe el Estado, no existe la educación. Si no existe De el ya. Estado, Ujú, no existe la seguridad. ujú. Que encima lo gracioso, la seguridad es contra otro Estado. Sí, Es siempre, como siempre. inventemos la seguridad para pelearnos entre nosotros. Sí, Fundamental el miedo, obvio, de siempre. ya. Bueno, ahí creo yo que está el gran problema de los minarquistas, ¿no? El minarquista es el que más me molesta a mí, porque es como que la ve, pero no la ve del todo, ¿no? O sea, el minarquista te defiende que está bien, que el libre mercado, después hablamos un poco del libre mercado, pero digo, el libre mercado es la forma en la que las personas mejor pueden satisfacer sus necesidades, ¿no? Todas. Pero por alguna razón... Pero que lo maneje el Estado, el libre Exacto, mercado. no, pero por alguna razón, la seguridad y a veces te dicen la salud y la justicia, Ah, no, claro. esas el mercado las maneja mal y el Estado las maneja bien. Cosa que, digamos, yo siempre cuando me encuentro con ese discurso le digo, che, ok, tipo, entonces, si el mercado las manejara mal y el Estado las manejaría bien, digamos, explícame cómo carajo funciona, digamos, Argentina tan mal la justicia, tan mal, digamos, la seguridad, todo, digo, o sea, evidentemente el Estado tampoco te puede brindar eso. Sí, pero Y ¿te fijas? Perdón. no, el punto es que la gente creo que ahí está el miedo, ¿no? Imagínate, vos decís, no, te voy a sacar la salud, la seguridad, te voy a sacar, digamos, mañana vas a salir a la calle y te van a matar. Y el punto es, con el Estado ya pasa todo eso. O sea, Total. con el Estado ya directamente vos salís a la calle y te matan, digamos, y de hecho, muchas veces las soluciones hoy en Argentina son por parte privada. Me acuerdo que en pandemia creo que había pasado algo en La Matanza, como que un montón de personas, había habido como una subida del crimen importante, creo. Y los vecinos se organizaron entre ellos, hicieron como así una especie de, no quiero decir milicia urbana, pero sí como de grupos de seguridad propios, y bajaron, digamos, los niveles de inseguridad. O sea, evidentemente el Estado no te puede dar ese bien, ese servicio. Sí, pero además lo gracioso es que detrás del discurso lo que más necesita el Estado es que falle eso que el Desde Estado ya. te trata de dar. Sí. Porque si deja de fallar, Sí, tal cual. ¿qué hacemos? Nos vamos todos, chao, Sí, sí, listo. o sea, Gracias. Se yo siempre- terminó el Estado sí, sí. porque solucionamos todo. Por eso yo siempre digo tipo, que el Estado le gustan esas luchas imposibles. Total. O, digamos, o estas luchas donde justamente, ¿por qué el Estado tiene el monopolio de la seguridad? Y bueno, porque la restringe. O sea, restringe la competencia. Sí. Digamos, vos mañana yo quiero abrir una agencia de seguridad, tengo que pasar, digamos, lo que el Estado me diga. Y probablemente, por ejemplo, en países como Argentina, el tema de una agencia de seguridad privada que tenga armas de fuego, está muy restringida, muy regulada. O sea, no cualquiera puede hacerlo. Por ejemplo, y en Estados Unidos también incluso. Si bien es que es verdad que en Estados Unidos tienen más libertad en ese sentido, que puede haber un montón de agencias civiles privadas que tengan armas de fuego, la gran mayoría de las personas que participan de esas agencias son ex militares, ex policías,
gente que ya Total. estuvo en el Estado, ¿entendés? Y que ya medio que baja con esa visión estatista. Da un poco de miedo. El Estado Sí, sí, se de ya. extiende como tentáculos Es de- por es todos ya. lados. Y yo siempre digo, tipo, la fuerza del Estado está basada en 3 puntos que nunca va a renunciar. Por eso, digamos, las elecciones, me importa 3 carajos quién gane, porque esos 3 puntos nunca lo va a renunciar el Estado. Va a dar una lucha a morir, digamos, que son la seguridad, o sea, la defensa, digamos, el monopolio de la fuerza, y la educación. El Estado no va a renunciar al monopolio de educación. Estoy un poco sorprendido con lo que está pasando en Estados Unidos, que parece que Trump quiere desregularizar eso. Yo creo que me sorprendió. Quiero ver cómo termina eso, pero si es verdad que va a hacer eso, por ahí, por primera vez, lo aplaudo a Trump. Es Pero lo dudo. Pero digo, ese es un punto central para mí, que igual en Estados Unidos es verdad que Pasa. eso es distinto por cómo está armado el Estado estadounidense. Pero acá en Argentina, olvídate que el Estado va a renunciar al monopolio de la educación. No es va a que pasar. igual ahí planteaste algo interesante y lo podemos conectar con lo que está pasando acá. Ok, de la nada empieza a bajar la inflación, Ujú. de la nada todo está más barato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos a Milei? Y no. Lo mismo con Trump. Siempre van a encontrar el punto justo en Sí, el eso que es verdad. traten de convencer al Sí, máximo. sí, sí, sí. Entonces, por regla lógica, si la sociedad está avanzando más hacia un discurso más liberal, el Estado va a ponerse lo más liberal posible, Sí, eso es verdad. pero lo menos realmente liberal. Exacto, posible. sí. O sea, va a ser lo mínimo necesario para seguir convenciéndote de que, ok, puedo hacer las cosas bien. Total. Entonces, bueno, vos te relajás un poco y te vas a dormir tranquilo. Un poco es verdad lo que estás diciendo. O sea, es verdad que si los precios están más bajos, te facilita beneficia en la algún vida. punto, sí. pero Pero no por eso hay que bajar los brazos en la pelea. Eso es verdad, estoy de acuerdo. sí, es una cuestión de subida y Sí, sí, bajada. sí. Y al día de mañana, cuando pienses que estés bien, Sí, va a empezar en retroceso. Es sí, como- de ya estoy de acuerdo. No, pero por eso, justamente lo que yo pensaba, digo, claro, esos son los puntos centrales al cual no va a renunciar sin dar una pelea a muerte el Estado. Y por el Estado, no me refiero a la institución, que en realidad no existe, porque, digamos, ¿dónde está el Estado? Digamos, son los políticos que lo forman. No van a renunciar nunca porque eso es lo que le da poder. O sea, a vos tenerte durante 10 años de tu vida en la escuela, enseñándote la ética del Estado, la historia del Estado, diciéndote que, che, esta es la forma, digamos, esta es la mejor forma en la que una sociedad se puede organizar, eso no lo va a renunciar. Y eso es lo que a vos te hace tan, digamos, después tan sumiso y tan, digamos, maleable por el Estado en sí. O sea, la gran mayor parte de las personas, yo creo que esto que habíamos hablado antes del principio, bueno, podría sumar una cosa más que es esto, justamente. La educación estatal te forma para que todos estén, digamos, en una cierta homogeneización, Claro, ¿no? O sea, para- que todos piensen un poco lo mismo en algún punto. Para que cuando de repente alguien le despierta un poco más las ganas de buscar la verdad. Claro, los otros le digan, no, estás mal. O sea, esas ideas no funcionan. Acordate lo que aprendimos en el colegio. O sea, la república, la división de poderes y todo eso que, digamos, la división de poderes es lo más, digamos, fantasioso. Después de un unicornio viene la división de poderes. O sea, verdaderamente no existe. O Son sea, formas de jugar con eso, para Y que que- ellos tampoco se aburran. Y que sin el Estado estamos en la ley de la selva, la ley Sí, más tal fuerte, cual. y Bueno. estamos hoy en la ley del exacto, más fuerte. sí. O sea, la ley de la selva es el Estado. Justamente, o sea, saben, si la naturaleza vos- del Estado es la fuerza. Así que la ley del más fuerte es la ley del Estado. Otro punto buenísimo para Sí, charlar sí, con sí. la gente. Si vos pensás que hay gente más fuerte que otra, Ujú. que Sí, hay no, gente ese- más capaz que otra, ¿por qué darías en la sociedad la posibilidad de que un grupo de personas sea más poderosa que otra por ley? Sí, no, Como- ya. Sí, yo ese debate lo he tenido con varias amigas, varios amigos, que yo siempre me dicen tipo, yo digo, ok, ¿cuál es tu problema, tu mayor problema con la anarquía? Me dice, no, bueno, mi mayor problema con la anarquía es que hay gente mala, ¿no? Yo digo, ok, está bien, hay gente mala. Hay una frase de Gustave de Molinari que dice, tipo, la anarquía no es ninguna garantía de que la gente no va a matar, no va a violar, no va a robar. El Estado es la garantía de que un grupo de personas va a hacer eso. Tipo, y lo va a hacer seguramente. Es muy Entonces yo buena le digo, frase. sí, es muy buena frase. Yo le digo, entonces, ¿por qué para vos la solución al problema de que haya gente mala que quiere poder es construir un sistema, una institución en la cual un grupo pequeño de personas va a tener poder sobre el resto? Digamos, ¿dónde entra la lógica esa? Y más, digo, y me dice, no, bueno, porque la gente lo elige. Y yo digo, ok, entonces, ¿a vos no te parece que la gente más mala de todas es la gente que no tiene problema en mentir, en engañar, en, digamos, en hacerse pasar por algo que no son, en vestirse de empáticos? Digo, ¿no te parece que funciona así? Es como que por alguna razón... Sí, ¿qué persona con ganas de bien tendría ganas de controlar? Exacto, básicamente. Entonces yo digo, tipo, es como que esta gente piensa, esto sí, esto es algo que yo no entiendo. ¿Por qué esta gente piensa
che, tipo, la gente de a pie es mala. Pero por alguna razón, cuando la gente de a pie entra al Estado, mágicamente vienen los ángeles, le dicen que se vuelva bueno y se vuelve buena. Sí, eso Porque es está como muy que... bien. Y lo peor es que no actúan como dicen que piensan, ¿no? Porque el Estado es bueno, en teoría, en la cabeza de todas estas personas. Pero cuando hablan de un político, del político que está o el político que se fue, es un hijo de puta. Y es como decir, tipo... ¿no te Total. das cuenta que en tu teoría parece que funciona bien, pero en la práctica no? O sea, yo Total. siempre digo, tipo, para que el Estado pueda funcionar, el Estado democrático, republicano, como a estos les encanta el Estado, para que el Estado democrático, republicano funcione como ellos dicen, básicamente nos tendría que gobernar Jesús y sus ángeles. Porque la gente de a pie no funciona así. Y los incentivos que mueve el poder político no son los incentivos, como vos decías, de una persona, digamos, buena. Las personas buenas de a pie no tienen ningún incentivo en querer dominar a otra persona, en querer ejercer poder sobre otra persona. ¿Por qué vos pensás que el Estado no va Sí. a estar, digamos, depredado por gente que evidentemente no tiene esos incentivos? Es que es completamente disfuncional. Es como. Se dice desde ya. Es tipo, el Estado es un ente antisocial. Yo te puedo responder la pregunta en realidad. Dale, a ver, me Como interesaría. ex militante, Ok, yo milité a Milei, chicos, yo soy mileísta de primera ola. ok, bien. Eh, Yo también igual, pero después me bajé. Dale. Sí, Creo que también. lo más importante es no juzgarse a uno porque también de ahí sale el empezar Total. a Sí, ayudar sí. al otro. En realidad, yo creo que la gente está en como una especie de efecto placebo, Sí. que es esto de que todo el mundo, pero todo el mundo coincide en que los políticos son todos chorros. Porque Sí. la gente te dice, sí, pero y bueno, ¿qué querés? Son políticos, y los políticos después cada 4 años va y pone el sobre en la urna. Pero ¿por qué la gente hace eso sabiendo que los políticos son chorros? Porque en realidad Ujú. la persona no es que dice, no, porque Milei, Cristina o X político. En realidad nadie defiende a muerte un político. En Sí. realidad es porque, y bueno, es lo que hay, ¿entendés? Claro, O tal voto cual. en Es lo contra. menos malo. O voto en Exactamente, contra, sí, sí. exactamente. Es Ujú. tipo, ¿para qué vas a votar al menos malo? Es preferible que te quedes en tu casa, Tal boludo. cual. O sea, Sí, mi sí, sí, voto, tu voto, los que estamos todos acá, no Ujú. cambian nada. O sea, No. se cae Maduro. Y además, perdón que me quedó algo picando algo que hablaban de Tranqui. las elecciones, es esto del derecho, esta boludez del derecho, que Sí. supuestamente votar es un derecho, pero si no lo haces Ujú. te multan. Tal ya. Eh, Es un derecho un poco raro. Sí, sí. ¿Desde cuándo los derechos son obligatorios? Tal cual, sí. Pero bueno, eso. Desde ya no. O sea, eso es algo que dice Giacomini mucho, tipo, o sea, es obligatorio en estos países, o sea, todavía más bizarro, digamos. La gente, y aparte le parece bien incluso, los propagandistas, quiero decir los periodistas, muchas veces tipo te defienden estas cosas que, digamos, que está bien, que sea un derecho obligatorio. Digamos, para mí se pueden ir todos a cagar, pero bueno. No, o sea, Es que una vez que caíste, ¿viste? Una vez que sí, haces sí, así, sí, sí. ves la tele y es todo lo mismo. Sí, es que yo Todos son siempre digo, parte del mismo pulpo que saca los sí, sí, sí. tentáculos. Y aparte, es eso. Conviene el discurso liberal, entre comillas, de personajes por ahí como Danan o Tipito Enojado, o incluso los herederos de Alberti, que están ahora más como ceñidos a este movimiento político, que los discursos como gente como Moraz, como nosotros, o como lecturas libertarias, digo, no conviene realmente a una persona que vaya a atacar realmente el punto central de todo, que es el Estado. No es quién gobierna, sino el Estado en sí. Porque verdaderamente no importa si gobierna A o gobierna B. Yo siempre digo, tipo, gobierne A o gobierne B, va a atacar, digamos, con sus políticas, a un grupo social distinto. Sí, sí. O sea, no me parece más moral que se ataque a un grupo social que a otro. Sí, sí, O sea, el problema estás está eligiendo mal. qué es lo que querés Exacto, sí, que sí, los sí. billones robados. Sí, a dónde vayan. ¿A dónde ¿entendés? Y digamos, es como, bueno, ok, ahora el tema de la jubilación, ¿no? Y yo digo, bueno, durante muchísimos años la jubilación siempre es una mierda. Va a haber un episodio sobre la estafa jubilatoria. Pero el punto es, ahora son los jubilados, ¿no? Después, durante el gobierno de los kirchneristas, digamos, hubo un montón de crímenes cometidos literalmente a comunidades mapuche, comunidades, no me acuerdo ahora qué comunidad indígena era, pero en el norte argentino, por unos temas de trabajos de agua, no sé qué cosa, nunca a nadie le importó. Digo, entonces, para mí no es más moral que se afecte ahora a los jubilados que se afecte a esas comunidades indígenas. Para mí todo es malo. O sea, pero en cambio, la visión de la política es como, bueno, ok, digamos, es una balanza, ¿no? Ahora pierden un poquito estos, ganan un poquito los otros, después van a perder un poquito estos, después van a ganar un poquito los otros. Es como que esa visión, para mí, está muy alejada de
de lo que pensamos nosotros, ¿no? Y Yo creo que un creo- poco la gran parte de la sociedad se mueve un poco por esa idea de, bueno, ok, digamos, ahora me dan una piña a mí, bueno, después te la voy a dar a vos, como de devolver un poco. Y se mueve un poco la política actual en esos términos. Sí, son caras de la misma moneda. Sí, sí, A mí sí. me pasa que noto mucha gente que se queda, viste, ahí a un pasito, Ujú. minarquistas Sí. o por donde sea que venga esa gente, se queda a Sí. un pasito y lo que falta, lo que evita que den ese último paso es el aceptar que para cambiar el mundo, mirá, te lo digo yo que no hago, o sea, no es que voy, Sí, no no, me pongo yo y tampoco, salgo a igual. matar gente, Tranqui, pero digo, sí, para sí. cambiar el mundo uno tiene que aceptar que para respetarse a uno mismo hay que hacer más que votar. Entonces, De ya. si vos escuchás todo el día a Dana o a Tipito Enojado, que también los escuché mucho en su Sí, momento, sí, sí. todo bien, es como que sentís que estás escuchando lo que te gusta y que algo te suena bien, Sí. pero igual el cambio lo van a hacer ellos. Entonces los voto y Claro, espero sí, 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 a sí, ver sí. cuando ellos me vengan a ver las buenas noticias de que... Y se transforma todo como una especie de partido de fútbol, ¿no? Como, ok, tipo, ahora gano yo, estamos ganando nosotros, ¿qué carajo me importa la opinión de los cucas, ¿no? Un poco esa es la idea, bueno, ¿no? sí, o sea, es como, me importa 3 carajos realmente, tipo, la moral, la ética, te estoy ganando. Es No, como que no. se va por ese lado que yo creo que es muy... ¿Cómo Sí, sí, sí. enajena a la gente? A mí me aleja, honestamente, yo digo, tipo, ok, tipo, yo no estoy de este lado, evidentemente, yo estoy en otro lugar. Es verdad, a mí la opinión de los cucas me importa 3 carajos, pero la opinión de de estos libertarados también me importa 3 carajos. Bueno, o sea, esa es la verdad. Ahí, no sé, es como que ahí es donde yo digo, ahí hay otro lugar en el que nosotros podemos cambiar cómo nos manejamos. Ujú. Tan distintos a la gente cuca, a la gente... No somos. Tenemos mucho más en común de lo que pensamos, A veces entonces Ujú. el sentirte lo más parecido posible es lo que te ayuda de alguna forma a que esa persona después pueda conectar con vos en todo este iniciativa de, bueno, empecemos realmente a cuestionarnos las cosas. Sí, Porque si vos encarás por lo que tienen en común va a ser mucho más fácil. sí, eso es verdad. Es como que si entras de una con una expectativa de superioridad es como... Sí, 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 100%. Bueno, Pero eso es lo que más triste me pone cuando la gente cuca ataca a la no cuca y al revés. sí, sí, Lo sí, ves sí. en todos lados, familiares. Es como Sí, sí. que no puede haber algo peor para una persona que vote al que vos no votás, ¿viste? Sí, sí, eso es verdad. Es lo peor. Sí, sí, sí. No hablan con tanto enojo de alguien que mató, de alguien que... Es como... Lo peor Sí, que sí, puedes sí. hacer es votar al otro. Es verdad. Pero ahí yo te digo, eso le beneficia al Estado. Porque Total. divide y triunfarás. Sí. El Estado necesita que vos te pelees con, digamos, esto. O sea, es verdad que también yo siempre digo, tipo, los kirchneristas con los, tipo, libertarios actuales de Argentina tienen más que ver que cosas diferentes. O sea, primero y principal porque defienden al Estado. O sea, en menor o mayor medida, pero lo defienden. En términos prácticos lo defienden. Y eso es lo importante. Entonces al Estado no le importa tanto eso. Le importa que, en vez de que la lucha sea hacia, digamos, la institución estatal, hacia el sistema que nos gobierna, que nos domina, sea entre ellos. Es como, bueno, ¿qué? Tipo, ¿se están matando entre ellos? No, no me van a mirar a mí tanto. Ujú. ¿Entendés? Y es verdad, la cara del Estado puede cambiar. Un día es Cristina, otro día es Macri, otro día es Alberto Fernández, otro día es Milei. Pero el funcionamiento, la maquinaria es siempre la misma. No importa eso. Y lo que te quería preguntar a vos, así ya como uno de los últimos temas que tocamos, es, creo que hay algo muy interesante entre nosotros dos es que vos creo que te movés más en un círculo más de izquierda, tenés más, creo yo, amigos de izquierda, o que están más en ese panorama, no sé, y yo más por ahí de gente que está en la derecha. Ajá. Y Mirá qué creo loco. que, sí, yo creo que pasa eso. Y creo que un poco me parece interesante. ¿Cuál es tu visión un poco sobre la politización de tu entorno, digamos, en la esfera actual? ¿Sentís que están más cerca de estas ideas? ¿Sentís que están más lejos? ¿O sentís que, digamos, siguen con el chip estatista a full? Hay mucho de... Como que siento que estamos en un punto como humanidad en que la gente todavía se resiste un poco a buscar su Ujú. su individualidad de la forma más profunda posible, y eso lleva a que siga habiendo muchos estereotipos que por más que uno no los quiera ver, es como que, por ejemplo, músicos. Está el estereotipo de músico de izquierda que hace que hace los temas desde una postura de izquierda porque yo estoy a favor de los pobres y el resto no. Claro, Hay tal mucho cual. de superioridad en mi Sí, 100%. sensibilidad con... Yo soy músico, Sí. pero digo, veo eso, Sí, mucho. sí, sí, Y es otro, o sea, también es el error de ya uno se cree superior moralmente y de ahí no lo sacas más. No, exacto. Bueno, Y eso tiene sí. que aplicar para nosotros también. Sí, es eso como es ya. constantemente cuestionarse
y ver qué es lo que tengo en común con el otro, porque buscando ese lugar en común es que al otro lo haces entender Sí, estas 100%, cosas. 100%, estoy de acuerdo. Bueno, hay algo que yo siempre veo, como en estos dos grupos, la izquierda y la derecha, si es que se le quiere poner una etiqueta, es que la izquierda siempre se viste de empática, ¿no? O sea, la izquierda es la empatía pura. Claro, la tienen re fácil. La tienen boludo. fácil, no. Y otra cosa que siempre es como, ok, está bien, vos los debatís todo racionalmente, decís, no, che, pero todo es lo que estás opinando de cualquier cosa. Ok, está bien. Pero por lo menos soy empático, te dicen, ¿no? O sea, por lo menos Me importan. por lo los menos me viejos, importa, boludo. exacto. Por lo menos me importan los homosexuales, ¿entendés? Obviamente es una empatía un poco rara, porque después vos tenés los casos como... Creo que hace unos días hubo unas revueltas ahí en Irán, donde cagaron a palos un par de mujeres, pero bueno, nadie dijo nada. Después, ¿no? Las empáticas de las feministas se quedan calladas. O lo mismo con los homosexuales en otros países, como que, digamos, acá está el fascismo, ¿no? Con Milei, que los reprime a los homosexuales, ¿no? En países donde verdaderamente esos problemas son, digamos, un gran problema y una gran amenaza en contra de la libertad de esas personas, digo, o sea, como que es una empatía muy selectiva, muy rara, pero se visten de empáticos. Y yo creo que la derecha, el problema es que la derecha se viste de racionalista, ¿no? Como que es como que, bueno, ok, unos son pura emoción y los otros son pura razón, ¿no? La derecha es, no, escucha, medio viste como la frase esa de Ben Shapiro que dice tipo, los hechos no les importan tus Ay, sentimientos. sí, Como que sí. van con eso, ¿no? Como tipo, está bien, no me importa qué carajo estás pensando, Cada día te que voy a pasa, destruir. cada día esa que pasa como- ese sí. tipo de reflexiones me hacen peor. Es que como sí. Leer sí, eso sí. es como, bueno, Es entonces, como, sí, está bien, estoy de acuerdo. Es como, sí, estoy de acuerdo. Los hechos no le importan tus no, sentimientos. yo no digo por la frase en sí, sino de dónde sale. Es Sí, como sí, que, es verdad. Es como, ok, tipo, no te importan los sentimientos de la otra persona, ok. Pero así nunca vas a ganar que una persona, tipo, vaya a apoyar tus ideas. O sea, no vas a conseguir que la persona del otro lado del río quiera cruzar, justamente. Porque estás, digamos, lo estás alejando. Yo siempre digo, tipo, la mejor forma de debatir estas ideas es diciendo, che, ok, tipo, ¿dónde vos estás parada? ¿Dónde yo estoy parado? Ok, vayamos a ver si podemos encontrar o construir un puente entre nosotros dos y decir, ok, tipo, en este punto estamos de acuerdo. Y yo te digo, te soy honesto, las mayores conversiones, no te digo al anarquismo, pero sí a un punto medianamente cercano. de más autorreflexión. Exacto, de más autorreflexión, se han llevado gracias a estas cosas, ¿no? De decir, che, ok, tipo, de ir tranquilo y que sí me importaran las emociones de la otra persona a la hora de debatir. Porque muchas veces lo que pasa con estas ideas que uno tiene, que también va para nosotros, es que, tipo, muchas veces están arraigadas muy emocionalmente, ¿no? Tipo, la gente de izquierda, incluso la derecha, aunque no lo digan, Sí. las tiene como en el corazón, ¿no? Y no se pueden despegar de esas. Si vos le decís que están, si admiten que están mal esas ideas, es como que se mueren filosóficamente. Entonces vos lo que tenés que hacer... Es la mejor frase que Sí, sí, escuché, sí. es así. Sí. Esto, o sea, siento que, no sé si me estoy yendo muy a la mierda. No. Mucho de esto se basa en los miedos más profundos, incluido Desde el ya. miedo a la muerte. Sí. El tema de la seguridad. Estoy de acuerdo. ¿Por qué prefiero que me gobierne alguien que yo digo que es malo y que es violento y que estoy votando al menos malo antes de la ley de la selva? Y porque Sí. incertidumbre. Exacto. Incertidumbre igual muerte Sí. instantánea. Que en realidad, tipo, es la... Yo también siempre algo que digo es, el Estado te vende que es la seguridad, que es la certeza, pero incluso tampoco lo es. O sea, de hecho yo siempre pongo el ejemplo y digo, las mayores matanzas Sí. no han sido de un Estado a la población de otro Estado, han sido de un Estado a la población de ese propio Estado. O sea, el Holocausto, las hambrunas en China, el Holodomor en Ucrania soviética, o sea, incluso las guerras mundiales. Yo siempre Sí. digo, tipo, la mayor matanza de la humanidad son las guerras. El punto Guerras que son fundamental- estados contra estados. Exactamente. El punto Sí. fundamental también está ahí. O sea, Sí. esa es otra cosa que hay que aprovechar y mencionar constantemente Sí, porque ya. vos ves las películas, no hace falta que veas las Sí, películas, sí, te lo sí. puedes imaginar, pero ¿quién es el que siempre da las órdenes? ¿Quién es el que siempre manda a un tipo que ni siquiera sabe si quiere estar donde está, Sí. matándose con otro? Un Como- señor de traje o un general que más o menos lo mismo, a un X. Y ahí hay algo interesante que yo siempre digo, es como... No te puedo decir cómo sería una sociedad, eso para otro episodio hablamos, digamos, de cómo sería llegar por ahí a una sociedad anarquista y Sí, lo que sí. eso conllevaría, pero el punto es, yo ya por atacar el ente que produce toda esa cantidad de muertes que es el Estado, las guerras mundiales, todo eso, yo con eso ya me basta, porque yo te digo, no hubiera habido 20 millones de muertes en la Segunda Guerra Mundial y creo que habían sido 17 millones en la Primera Guerra Mundial,
si no hubiera habido estados-nación como los había. Digamos, como los había en ese momento y los sigue habiendo ahora. Pero digo, incluso en la Edad Media, las guerras eran mucho más pequeñas, eran mucho más focales. O sea, se morían 20, 30 personas en una guerra. No digo que esté bien, pero digo, incluso más, se morían los que querían morirse. Porque los ejércitos en la época medieval eran ejércitos mercenarios. El rey le tenía que pagar a los guerreros. Entonces muchas veces se ha descubierto con el paso de la arqueología y todo eso que muchas de esas batallas que dicen que ocurrieron no ocurrieron en realidad. Porque obviamente los mercenarios no iban a luchar sabiendo que se iban a morir. Solamente iban a luchar sabiendo que tenían cierta superioridad contra el enemigo. Entonces muchas veces llegaban al campo de batalla, se miraban, contaban los hombres, contaban las armas y se iban. Era como que ganaron ustedes. Y lo mismo los reyes. O sea, había incluso una cuestión ahí más de, ok, tipo, morían los que querían morir. Ahora con las guerras actuales mueren todos, ¿entendés? O sea, te bombardean tu casa. Incluso más, te bombardean con una bomba nuclear. Yo digo, tipo, los inventos más asesinos de la historia son inventos productos del Estado. O sea, la bomba nuclear no la hizo un tipo en un laboratorio porque quería hacer una bomba nuclear. La hizo un tipo en un laboratorio, garpado por el Estado, garpada la investigación por el Estado, para utilización del Estado. O sea, digamos, mirá la película Oppenheimer, el tipo no era, digamos, el tipo no era un tipo privado trabajando para una empresa que quiso hacer una bomba nuclear. Digamos, un particular no tiene utilidad una bomba nuclear. Digamos, a mí no me sirve una bomba nuclear. Yo para defenderme no necesito una bomba nuclear, necesito tipo una pistola, necesito un arma mucho más moderada. Bueno, no me sirve una bomba nuclear. Ahí no pude evitar irme mentalmente, no sé si me desvío mucho, pero yo últimamente mis lecturas, por más que no fueran muchísimas, se fueron desviando más hacia un lado más de, bueno, autoayuda, espiritualidad. Sí. Y lo loco es que cuanto más me profundizaba en esas cosas, más puntos en común encontraba con esto. Era como que si esto no solo responde a una superioridad moral en base a los derechos que reconocemos como humanos, sino que va más allá, es como que responde a las leyes del universo. Sí. No sé cómo explicarlo de una forma más concreta. Si vos interferís, es como algo bien simple. Vos interferís con algo, estás matando su impulso natural. El laissez-faire que sale de ahí en 1700. Sí. Sale de esto. O sea, la espiritualidad estuvo siempre presente. Siempre, la exploración individual es algo que estuvo muy presente. Hay muchos autores que tocan los temas en común también. Ya. O sea, incluso, mirá, me hiciste acordar. Estas ideas anarquistas de tipo todo lo impuesto es erróneo, vienen incluso de partes del mundo, en momentos del mundo muy distintos. O sea, si vos agarrás a la escuela tipo... Porque responde a una tendencia. Sí, yo también creo humana. eso. Sí. Tipo, por ejemplo, Lao Tse decía esta máxima de todo lo impuesto es erróneo. Que para muchas personas, incluso vos ahora se lo decís a alguien, les parece, digamos, muy extremista decir eso. Pero para mí no. Yo incluso lo pongo, por ejemplo, digo... Incluso, pues muchas veces te salen con el tema de, ok, tipo, pero a los hijos vos no los tratás con cierto autoritarismo. Y yo digo, es verdad que hay algo de eso, pero incluso creo yo que la mejor forma de educar a alguien es desde incluso, digamos, desde hacerlo entender el porqué el no, el porqué el sí, el porqué esto le haría mal. Yo digo, los mejores padres son los padres que no le dicen que no al hijo, sino que le dicen, che, ok, ¿por qué querés hacer esto? ¿Por qué querés caminar al lado de la calle cuando pasan los autos, no? Tipo, 100%. O sea, sí, es tipo, porque ¿no estás viendo que es peligroso? Tipo, en vez del padre que lo agarra y dice, no, vení para acá. Digo, 100%. Me parece que es mucho más útil y yo confío que a la larga le va a ser mucho mejor al niño entender por qué eso que hace es peligroso y por qué él es peligroso a sí mismo. En vez de un no, digamos, autoritario, sino una cuestión de, che, yo confío que mi hijo no se va a querer morir. Entonces, le voy a explicar. Es verdad, toma mucho más tiempo, digamos, explicar, toma mucho más tiempo hacer entender a la otra persona, para educar a la otra persona para que tome la decisión por sí misma. Sí, es que además, si a un niño que, por como yo veo la vida, es un ser que está mucho más en contacto con los impulsos naturales. ¿Desde ya? Siento que cuando vamos creciendo, algunas cuestiones más profundas de nuestro ser se van distorsionando. Nos despegamos más de nuestro niño interior. Ya nos estamos desviando un poco, pero me parece súper interesante. No, pero me parece que en realidad es como... Es otra cara de esta filosofía. Total. Que pocas veces se ve.
¿qué le pasa a un niño cuando vos le decís no hagas eso? Sí, Lo primero que quiere hacer es hacerlo. sí, tal cual. Es como la demostración clara de que esto está en contra de la naturaleza. Cuanto vos más tratás de hacer que desaparezca la pobreza, vamos a ver, un poco porque, Bueno, eso pasa con el tema de las drogas, tío, o sea, también. que es una gran lucha Claro. anarquista, liberal, incluso liberal, te digo, que el gobierno actual no parece entender esa parte, que es, digamos, el problema de la droga no es, digamos, que es mala, es su ilegalidad, es la prohibición. O sea, lo que le da trabajo a los narcos es que esté prohibida. Sí, si bueno, mañana... Y el tabú que genera. Exacto, sí, exacto. Un montón de cuestiones, pero también es eso, digamos. Si no estuviese prohibida, los primeros que perderían el trabajo son los narcos. Y los además, políticos también. otra digamos, cuestión que es un poco más polémica. ¿no? Sí. ¿Por qué este impulso tan visto en la sociedad Ujú. de querer meterse tanto en lo que hace el otro? Sí. Con las drogas es fuertísimo. Sí. Con lo que hace el otro es como... Incluso si el otro se está haciendo mierda con droga, Sí. obvio que algo te va a generar. Desde ya. Pero ¿por qué nos creemos con tanto derecho a tipo, no, Claro, sí. no tal le cual, tal vendas cual. más eso, Sí, te sí, voy a sí, matar sí, si sí, vendes sí, eso? sí. Y te voy a dar otro ejemplo, la prostitución. Desde ya. Yo he debatido con 1000 feministas, sabidas y por haber, y eran tipo, con mi cuerpo, mi decisión, hasta ahí todo bien, pero prostitución no. Tipo, las Bueno. mujeres no pueden usar su cuerpo, porque está mal eso, ¿entendés? Claro, tal cual, sí. Es nada. que No, es que yo es, que tengo es que verdad admi- eso. Sí, sí. Lo que termina pasando es como que, bueno, terminas viendo que está bien, su discurso de libertad llega hasta cierto punto, ¿no? Como que no terminan yendo hasta el final del agujero del conejo, de decir, tipo, tipo, ok, la libertad no se puede... Esto es una de las, Ay, qué es lindo, una de las qué grandes lindo. frases de Milei, que más allá de que la haya dicho él, creo que es verdadera, es que la libertad no se corta en gajos. Aunque finalmente él la termina cortando en gajos, parece. Pero no, la libertad no se corta en gajos. O sea, es toda. Digamos, si vos sos libre para todo, sos libre para todo. Y es verdad que para muchos dirían, Sí. ok, tipo... Y lo Che. lindo del liberalismo es que además es lo más compatible con nuestra naturaleza de incompletitud, de Sí, no de ya. plenitud. Si Ujú. vos no... Nadie va a estar en autoridad de decir yo tengo la posta moral. Entonces, si nadie tiene la posta moral, Ujú. lo más lógico, consecuente en base a esa premisa es decir, no voy a interferir en tu vida. Exacto. Pues, ¿cómo voy a poder estar tan seguro de decir las drogas son malas? Entonces, por las dudas, qué sé Desde yo, ya. mato al dealer. Bueno, es que para mí yo siempre digo, tipo... Hay algo que yo siempre le digo, tipo, a los más de izquierda que me vienen a hablar de Marx o estos autores. Yo digo, mira, tu autor en 1830 defendía casi que las mujeres eran una propiedad y debían ser comunal. Digo, o sea, mi autor en los años 30 defendía que las mujeres podían trabajar, los negros eran exactamente iguales a los blancos, igualdad de derecho, y a su vez defendíamos la libertad sexual y la libertad de drogas, que es Lysander Spooner. Digo, Total. o sea, el tipo escribió un tratado que se llama Los vicios no son delitos. O sea, verdaderamente vos me estás diciendo, tipo, moralmente vos ves que este tipo es mucho más consecuente que un autor de izquierda que incluso vos ves todas las ¿cómo se llama? Las incoherencias que tiene en su propia vida y en su propia filosofía también. Fíjate la Eh, gente que más arriesgó su cuerpo para salvar a gente inocente, fíjate que defiende a esa gente. Desde ya, sí, tal cual. Entonces yo digo, tipo, verdaderamente es lo que vos decís, tipo, yo creo que hay algo que creo que también para ir cerrando, creo que es como, ok, ¿qué es el libre mercado? ¿No? Creo que la gente no termina de entender qué carajo es el libre mercado. Vos le decís a alguien el libre mercado y piensa directamente en la bolsa, ¿no? Que la bolsa es lo menos libre mercado que hay, pero piensan en eso, piensan en esa cuestión como muy economicistas, números. Y yo digo, no, el libre mercado es esto. O sea, Sí. es la libre interacción entre las personas. Eso es para mí el libre mercado. Y es la definición real en realidad. O sea, el libre intercambio entre las partes. Entonces, Sí, es algo que no está muy presente Exacto. por toda la distorsión que existe en la Desde ya. sociedad. hay ciertos aspectos del libre mercado Ujú. en la economía, en la vida social. Yo creo que uno de los aspectos más vistos del libre mercado es las amistades. O sea, vos elegís a tu amistad en libertad y las tenés en libertad. O sea, Puedes renunciar a ellas. exacto, digamos, nadie te obliga a ser amigo de otra persona. O sea, si no, no sería amistad. Pero incluso hay aspectos económicos donde hay cierto libre mercado. O sea, hay cierta competencia, por ejemplo, de cafés. Digamos, hay cierta competencia de marcas, de yerba. O sea, hay cierto libre mercado. Y vos ves que funciona bastante bien. Es verdad que yo siempre me agarro la cabeza cuando escucho que me dicen, no, vivimos en un mundo de libre mercado. Y es, no. Evidentemente no vivimos en un mundo de libre mercado. Por eso creo que hay que hacer una división por ahí entre libre mercado y capitalismo. Que yo creo que el capitalismo está entendido como el Estado legitimando la propiedad. Y mientras que el libre mercado es justamente
los individuos en libertad legitimando la propiedad del otro. O sea, yo digo que ese vaso de agua es tuyo porque yo confío que vos me digas que este vaso de agua es mío, que vos reconozcas que este vaso de agua es mío. Entonces, ¿en qué está basado, digamos, el libre mercado? En la confianza, en, digamos, justamente en la cooperación. En ese sentido sí estoy de acuerdo con los más anarquistas de izquierda, si se quiere decir, que hablan mucho de cooperación. Yo creo que lo que ellos pretenden finalmente no es concebible porque no es necesaria, digamos, la imposición para llegar a un modelo, digamos, anarquistas de izquierda, Entonces, digamos, comunitario. Medio que no son anarquistas. Medio que no son de, tampoco. exacto, no son anarquistas de corazón, pero digo, sí, tipo, o sea, la propiedad está legitimada por los individuos que compartimos, digamos, cierto territorio, en donde yo reconozco que ese campo es tuyo porque yo confío que vos reconozcas que mi campo es mío. Y eso es algo que habíamos hablado una vez, que yo te dije que hay algo que valoro mucho de estos microestados europeos, como son Liechtenstein, Suiza en algún punto, Luxemburgo, Mónaco, y es que hay una alta tasa de confianza entre la gente. Y creo que eso es muy positivo en realidad. O sea, y es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De, che, tipo, hablar con la otra persona para encontrar los puntos en común, para decir, ok, acá, digamos, estamos en tierra, estamos en un lugar donde los dos estamos de acuerdo en algo. Y eso es lo más importante para mí. O sea, no que, digamos, buscar conflicto. Porque justamente estas sociedades funcionan tan bien. Y ojo, funcionan tan bien no porque tengan un estado chico o porque sean monarquías sino porque hay un sentido comunitario, libre e individualista. Porque vos sabés que, digamos, a la otra persona te importa a la otra persona porque esa otra persona el día de mañana te puede ayudar. Lo haces desde un lado por ahí egoísta si se quiere, pero es de un buen egoísmo para mí. Habíamos o sea, hablado sí, mucho sí. de eso. Yo creo que ahí está la cuestión positiva, ¿no? O sea, vos sos bueno con la otra persona porque vos esperás que la otra persona sea bueno con vos. Lo haces de un lado egoísta, pero se termina traduciendo como algo bueno. Como de un Sí. lugar de Sí, amor, si quiere. yo creo que desde el punto egoísta pueden convivir esas ideas, Ujú. pero siento que se llevarían incluso mejor con, bueno, justamente esto que yo planteaba de puntos un poco más espirituales. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, El ser uno como sociedad. Entonces, si vos vivís en una ilusión, a mi entender, pero incluso si no fuera una ilusión, Ujú. si vos vivís en una creencia muy instalada y muy profunda de que sos algo separado del resto, ujú, vas a vivir en miedo, en una actitud de defenderte violentamente ante cualquier amenaza, pero si entendés que el otro sos vos en algún punto, sí. no tendrías iniciativa a mentir, a matar, a robar. O sea, esto es algo que va un poco más profundo, pero me parece que si te pones a analizar o pones a preguntarte a vos mismo o a analizar en la gente que te rodea, es algo muy... como que no empezás a notar patrones. La gente que la notás como en conflicto con su individualidad, o que no la notas muy cómoda, o que tiene problemas personales, lo cual nos pasa a todos, Sí, yo. pero que además de eso no logra como de alguna forma identificar qué es qué y de dónde sale tal cosa y qué tal otra, es la gente que más tendencia tiene a aferrarse a lo colectivo, porque obvio que el anteponer la individualidad como la búsqueda de la plenitud no es incompatible con vivir en sociedad, todo lo contrario, uno se tiene que encontrar al otro para encontrar a lo más verdadero del otro, a uno para encontrar lo más verdadero del otro. Sí. Y bajo ese punto es como que lo del egoísmo me cierra, Ujú. pero yo lo veo más de que vos tratás bien al otro porque te ves a un yo Ujú. que puede ser de otro momento, pero el día de mañana es por mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, O sí. sea, ese es el mayor... O sea, el egoísmo cierra con la idea, Sí, sí. pero este tipo de perspectiva me parece que hace que no te quede alternativa porque es literalmente lo que más concuerda con cómo funciona la vida y cuál es nuestra esencia y yo creo que es un punto interesante para hacer. Lo del egoísmo lo hablamos mucho y... Sí, sí, sí. No, pero igual estoy de acuerdo con esa visión. Creo que no son incompatibles Ajá. lo que vos estás diciendo Claro, con lo que claro, yo digo. yo creo que... Y en parte estoy de acuerdo con eso de que, tipo, que estas comunidades funcionan porque hay cierta igualdad, por lo menos que no real. Porque yo, digamos, creo que la igualdad es un imposible, es un concepto matemático abstracto que en el mundo real no puede existir. O sea, Y menos mal. Sí, exacto, menos mal. O sea, la igualdad no existe. Pero sí, esta cuestión comunitaria que vos ves en el otro, te ves vos mismo en el otro, ¿no?
creo que eso está y es algo positivo y lo tienen estos países que yo uso siempre como ejemplo. Sí. También va a haber un episodio donde voy a explicar la historia de todos estos países porque me Qué parece bueno. muy importante, Sí, muy bueno. muy interesante. Pero creo que es algo que yo siempre digo, tipo, el anarquismo es justamente, en vez de vivir en este territorio que fue delimitado por un Estado, es vivir en un territorio que lo delimiten las ideas que yo elijo, ¿no? Y esas ideas que yo elijo van a ser delimitadas, a su vez, por la gente que yo quiera convivir, ¿no? O sea, yo voy a querer vivir con gente que opine sobre ciertos puntos fundamentales igual que yo. Claro, esto está bueno. Esto es como ya pensando un camino hacia Claro, tal cual, eso. exacto, Como o no sea, quedarse en la discusión de por qué y es como... Exacto, sí, sí, que vendrá para otra charla más a profundidad, pero digo, Está esta bueno. cuestión de, che, ok, tipo, opinamos. Claro, para cuando la digamos, gente te pregunta, ¿qué harías? Claro, tal cual, sí, esa pregunta que es tipo, ¿cómo llegamos a la anarquía? No, bueno, eso va a ser para otro episodio, pero para cerrar un poco, digamos, con una especie de tráiler de lo que viene, es justamente eso, ¿no? O sea, juntarse con personas en los cuales vos ves tipo tus valores reflejados. O sea, yo creo que vos y yo, si bien puede haber ciertas diferencias en cuestiones que los dos por ahí no consideramos tan fundamentales, podríamos convivir bien. Entonces, y como nosotros debe haber un montón de personas más. Entonces, el objetivo creo yo es buscar, digamos, un espacio geográfico en el cual vivir con gente que más o menos tengan las mismas ideas. Ese es como el punto. Sí. Porque siempre se dice, bueno, ok, tipo, pero vos querés que todo el mundo sea anarquista. Y yo digo, mira, no. Porque tampoco es deseable eso. Es que O sea, tampoco tiene que ser un título, es tipo Sí, sí, vivir. exacto. Sí, sí, vivir sí. O sea, tampoco- en un estado de justicia y... desde ya, tampoco tenés que estar en un lugar geográfico, ¿entendés? No te tenés que ir a las montañas, digamos, para vivir en anarquía. No es un lugar geográfico, es más un lugar mental. Y es más una filosofía de vida, creo yo, por lo menos como yo lo veo el anarquismo, ¿no? O sea, sí, obviamente el ideal es encontrar un lugar geográfico donde, digamos, esos puntos morales que hablamos antes sean respetados por, digamos, las personas que iban ahí y sean una máxima de todos los que estemos ahí en conjunto. Pero mientras tanto, yo no necesito eso para ser anarquista. O sea, el anarquismo es una filosofía de vida para mí. O sea, yo vivo en anarquía Sí. con las personas que convivo. Es lo que O más sea, transforma tu individualidad. Exacto. Mucho más que Sí, meter sí, un voto. desde ya. O sea, yo digo, yo tengo relaciones libres y voluntarias con la gente. Eso ya es anarquismo para mí. O sea, y de hecho, yo siempre digo, las personas, incluso las que dicen no son anarquistas, viven de esta forma, viven de forma anarquista con las personas que más quieren. En muchos aspectos. Exacto, en muchos aspectos lo hacen. O sea, eso para mí es el punto central del anarquismo. O sea, verdaderamente para mí es vivir en libertad y en voluntariedad con las personas de tu alrededor. Eso es el punto central. Más allá, obviamente, atacar al Estado y decir que el Estado es un ente, digamos, inmoral y legítimo, viene un poco de eso. Pero eso es secundario para mí. O sea, yo no apunto a derribar el Estado, Totalmente. apunto a vivir en anarquía. Y lo que más apunto, por lo menos desde este humilde espacio, es a ser anarquistas. O sea, decir, che, vengan, Total. estas ideas para mí son las correctas. Ujú. A ver si ustedes también opinan que son las correctas. Y creo que desde YouTube, desde este ámbito en el cual, digamos, hay bastante libertad de expresión, podés justamente llegar a más personas y es la forma más anarquista incluso de llegar a esta persona. Porque decís, tipo, ok, tipo, acá está mi canal. Si te gusta, lo podés ver. Si no te gusta, no lo tenés que ver. Es O sea, lo que hablamos así. hace un rato. Si Sí, vos ya. te empeñás en tirar bombas para bajar al Estado, vas Es a que- lograr la mayor represión posible en base Exacto, a eso. sí. O sea, es bastante. Yo digo, Si vos antepones la construcción de esto como algo humano y desde lógico, ya. se va a dar solo, Sí. eventualmente. Sí. Yo creo firmemente en eso de que, tipo, no tenés que, digamos, buscar la lucha armada o el enfrentamiento. Yo creo que eso mucho no sirve realmente. Yo creo que lo que más sirve es justamente esto, digamos, el construir. El buscar construir y lo demás va a venir después. Sí. Así que en algún momento se necesita, podemos hablar de eso, pero Sí, yo creo que lo más importante es eso, ser anarquistas. Un poco la cual era la filosofía de los socialistas, tipo de los socialistas de primera ola que decían, bueno, no hay que hacer, digamos, una revolución. Primero hay que hacer revolucionarios. la Después revolución la revolución va a empieza en llegar ahí. casa. Desde ya. A mí hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Max Stirner, que él dice, la revolución es un proceso interno de cambio, no es un proceso externo. O sea, ahí empieza. Como vos decís, la revolución empieza en casa. Así que bueno, ya para cerrar te voy a pedir
¿alguna frase o alguna cosa que te gustaría decir a la gente, digamos, sobre estas ideas? O algo así, una recomendación de un libro, lo que vos quieras. Libro. Libro no sé, porque claro, me estuve tirando más para otro lado que se desviaría un Pero poco. podés Yo lo que quiero invitar a la gente es a nunca dejar de preguntarse todo lo que uno se pueda preguntar, charlar de estas cosas con todo el mundo, por más que con algunas personas te incomode más que con otras. Yo creo que ahí está el cambio. Ujú. Hablar con un padre, una madre de esto es complicadísimo, pero me parece que vale la pena, es lo mejor que se puede hacer. Recomiendo un libro, ya que estoy, Dale. se llama El poder de la hora. No tiene mucho que ver con Pero es filosofía interesante. política, pero lo más lindo de todo esto es que me terminé dando cuenta de la cantidad de puntos en común que tiene mi filosofía con lo que aprendí de ese libro. Mirá. No, y es verdad eso, es difícil a veces hablarlo con un familiar, por ahí a veces no es tan difícil hablarlo con un amigo. Yo en mi experiencia personal he conseguido muchos más éxitos hablando con gente más mayor. Qué bueno. Sí, como con gente por ahí Hermoso. de abuelos, mi Hermoso. abuela... Porque, ¿Viste? De la nada, te re sorprende. sí, porque yo creo que hay una cuestión ahí de que antes había menos Estado, ¿no? El Estado fue avanzando, entonces Hay en puntos algún común. punto te dicen, che, la verdad que por ahí tenés razón, te dicen, y te sorprende un poco. Bueno, ya para finalizar todo, te voy a pedir que firmes el termo, porque esta es una nueva política del espacio donde le voy a pedir a Excelente. todos que lo firmen. Oh, qué lindo. Así que probablemente tu firma va a estar al lado de otros anarquistas, esperemos con el tiempo se vayan sumando. Qué Así que lindo. bueno, sí. Bueno, yo Puedes la hacer lo que pasé- quieras. Mientras que no sea un pito, hace todo lo que quieras. Oh, la rebajaste. Bueno, yo la pasé hermoso, estoy muy contento. Ujú. Y Bueno, nada, me recontra alegro. siempre fue un placer hablar de esto y venir Acá acá. Me recibieron re bien. Sí, no, este espacio, Ágora Estudio, No, recontra un recomendadísimo. placer, Acá va placer. un chivo amigo. Así que bueno. Muchas gracias, A vos. Turn